impotencia constante, gradual, es orgánica, en la mayoría de los casos. Cuando un paciente sufre de impotencia temporal, ¿qué tiempo debe de dejar pasar antes de pensar que se le puede convertir en crónica y que tiene que ir al médico? Normalmente. Bueno, una impotencia temporal basada en un trauma psicológico no tiene por qué hacerse crónica siempre y cuando se resuelva el trauma psíquico que le causó la impotencia. O sea, si la pregunta es que una impotencia psicológica se convierte en orgánica por sí sola, no. Ahora, una impotencia psicológica de no resolverse puede continuar siéndolo indefinidamente, la impotencia. Está la impotencia selectiva, que es cuando el individuo, por razones de desajuste en su matrimonio, no es capaz de funcionar con su esposa, sin embargo no es así con otra pareja. ¿Usted cree que eso tenga algo que ver de por qué se busca tanto prostitución? Porque están en un matrimonio muchos años y si no funcionan, en la calle quizás no sean impotentes. ¿Puede ser un caso? Sí, el hombre necesita asegurarse él mismo de que su caso no es él el culpable, y es muy fácil culpar a la esposa en este caso, cuando en realidad no es así. El problema es más profundo. Sin embargo, ya quedan satisfechos pensando, el problema no soy yo soy capaz de funcionar en la calle con la persona X. El problema debe ser ella. Y repito, eso no es necesariamente la verdad, pero es fácil hacerlo así. Doctor, ¿usted cree que en nuestra sociedad hay demasiado énfasis en que los hombres sean unas máquinas sexuales y tengan todo el tiempo que perform, como se dice en inglés? Pues me temo que sí. El hombre, sobre todo en nuestra cultura, en nuestra sociedad, hay el concepto de que el hombre tiene una función, él mismo se la cree, y de no funcionar a plenitud en eso, él se siente un minusválido. Un minusválido. Volvemos en unos momentitos con la impotencia, el mal del pasado. El doctor Hernán Carrión es director del Hospital Cedros del Líbano y fue el inventor de la prótesis de varilla conocida como el Carrión Small Device. El doctor Leo Bradman es psicólogo del Mount Sinai Hospital y tiene su propia clínica de disfunción sexual. Démosle la bienvenida. Doctor Carrión, yo quiero que usted, vamos a hablar un poquitico de la prótesis que usted inventó. ¿En qué año fue? ¿Cómo fue? El año 1972 probablemente marca la era en que se hace una revolución en el manejo y tratamiento de los pacientes con impotencia. Por extraña coincidencia, en dos ciudades de Estados Unidos, una en Houston y otra en Miami, se crean dos tipos de prótesis peniana. Y una de ellas, la que le estoy mostrando al público, se llama Small Carrion Penile Prosthesis en inglés. ¿Qué es la de varilla en español? Es la de varilla en español, pero varilla buena. Y que constituye, como dije, un gran avance en el manejo y tratamiento de los pacientes con impotencia, que hasta esa época no teníamos nada que ofrecerles y prácticamente los millones de pacientes que usted mencionó hace poco no tenían ningún tratamiento. A partir de 1972 se crean una serie de prótesis y hoy en el mercado existen para todos los gustos, todos los tamaños y todos los colores. Estas varillitas son de silicón, del mismo material que se usa para las mamoplastías. Y antes de que se crearan estas prótesis existían otras. Pero ¿por qué se hicieron populares estas dos prótesis, la de Houston y la de Miami? Es porque estudiando la anatomía del pene humano, encontramos que existen dos cuerpos cavernosos que tienen la misma característica, la misma figura de esta prótesis. El concepto es que si colocábamos la prótesis dentro de los cuerpos cavernosos, entonces podíamos darle al paciente la rigidez que se consigue con una erección fisiológica normal. Ese es el concepto por el cual estas dos prótesis se hicieron tan populares en el mercado mundial y solucionaron el gran problema que ocasiona cualquier pareja, sean casados, no casados o solteros. ¿Cuál es el problema de la impotencia y de la incapacidad
de poder actuar en forma satisfactoria durante el acto sexual. Pero esa prótesis todo el tiempo se mantiene rígida entonces. Correcto. Entonces, ¿cómo funciona un individuo común y corriente, por ejemplo, un jueves en la oficina cuando no tiene acto sexual con esa prótesis? Cuénteme usted a mí lo mejor que podamos salir de esto, dígame, porque... Esa es una pregunta muy interesante que todos los pacientes se preguntan: si me pone usted una prótesis rígida cuando esté caminando en la calle Flagler o cuando vaya a la playa. O cuando vaya a bailar. No, cuando vaya a bailar sí le interesa tener eso. Ah, sí le interesa. No me haga sonrojarme, doctor. Entonces, ¿qué va a pasar en estos pacientes con las semirrígidas o la varillita que le llama usted? No hay ningún problema. El paciente y nosotros aprendimos a que el paciente después de esta operación pueda acomodar el pene o el nuevo pene en tal forma que nadie lo va a ver. Nadie se da cuenta de que tiene un pene en erección permanente. ¿Haría falta una ropa interior especial quizás? No, absolutamente no. Uno de mis pacientes, el año 75, inventó una especie de elástico con una bandita en lo cual el pene se podía colocar dentro del anillo y el paciente caminaba perfectamente bien, sin ningún problema. No se olviden que hasta el año del 73, digamos hasta el 78, habían solamente dos tipos de prótesis: el inflable y el semirrígido, y el semirrígido es el que se operaba mucho más porque era más barato, más fácil, más sencillo, y nunca ha habido problemas. ¿Qué costo tiene eso? La operación del semirrígido hoy en día, más o menos, para saber. Si el doctor Nasir opera, probablemente $5.000. Si yo lo opero, $1.000. Ya veo que se va a poner muy bueno este programa. Hablando del doctor Nasir, usted trajo otro tipo de prótesis. ¿Nos puede hablar un poquitito de ella y de la diferencia? En efecto, como el doctor Carrión decía, el concepto de poner algo dentro del pene no ha cambiado. O sea, han habido muchas prótesis, pero el concepto, o sea, el invento original de Carrión y Small no cambió. Hay que poner algo adentro del pene. Ahora, ¿qué se pone? O la varilla, como le dice usted, o algo inflable. Dentro de las inflables existen N modelos. Fácil, hay 10 o 12 modelos en el mercado. Traje una de ellas para ver la parte mecánica, lo más fácil que hay. Y esta es una prótesis, como ven, es blanda, como sería cualquier pene, que en la punta lleva una bomba que va a aspirar el líquido que está en un reservorio posterior y lo va a pasar a un cilindro central. Entonces el paciente activa la punta de la bomba y una vez inflado el cilindro central se produce una erección. La va a usar el tiempo que el señor quiera, 1 hora, 2 horas, un día, una semana, a gusto del dueño. Eso, somos cirujanos, no somos profesores de moralidad. Una vez que el paciente termina su acto sexual satisfactorio, aprieta un punto que hay un poco más atrás de la bomba y esto se va a desinflar. Y ya vuelve otra vez al estado que tenía, natural y flácido. Es más cómoda de guardar, es cierto lo que dice el doctor Carrión, hay que esconderla porque no se tiene que ver, a menos de que sea un hombre muy joven que se vaya a poner shorts y pantalones apretados y esas cosas, entonces ya el paciente está muy consciente de eso, algunos de ellos. El paciente mayor en realidad no le molesta, pero por supuesto son opciones y se le presentan todas esas opciones a cada paciente y el paciente con una información, o sea, amplia, hace una decisión informada. ¿Y cuál es el costo de esa operación? Esta operación, si la hace Carrión, cuesta igual. Costo en este momento, si estamos acá en Estados Unidos, todas estas operaciones, hay que aclarar para que sepan, son cubiertas por el seguro, porque impotencia es una enfermedad. Esto no es cirugía plástica, esto no es que me quiero ver más bonito. No es una cirugía cosmética. El pene, por definición, es un órgano primariamente genital con una función urinaria incidental. ¿Qué quiere decir? Que si una persona, ni Dios quiere, en un accidente perdiera el pene, puede continuar orinando. Si a esa persona le sacaran la vejiga, continuaría orinando porque se va a abocar la derivación de orina a la piel o a cualquier parte. Pero si esa persona pierde el pene, pierde su función genital. Entonces esto no es cirugía cosmética. No es como una nariz, si respira aunque esté fea, funciona. El pene que no tiene una erección no funciona como órgano, por lo tanto, como una enfermedad, o se trata con medicinas o se trata con cirugía. Pero eso, el costo no debe ser un problema. ¿Y lo cubre el seguro? El seguro lo cubre. Ok.
Yo pienso que tenemos todos preguntas sobre los implantes. Volvemos en unos segundos con preguntas específicas sobre estos implantes antes de continuar. Doctor Nasir, vamos ahora a los dos doctores de los implantes a hablar de los implantes. Por ejemplo, en una persona desnuda, ¿qué se ve por fuera? ¿Se ve como una cosa completamente normal? En el implante inflable, cuando no hay erección se ve normal. El pene se va a ver del tamaño, nunca se va a encoger, hay que hacer esto bien claro. El pene no encoge una vez que tiene un implante adentro. Queda blando y lacio y se ve como recién salido de la ducha después de un baño caliente. Ajá. Ningún problema. Ok. ¿La operación es muy larga? ¿Es muy dolorosa, larga, complicada o es sencilla? La operación es relativamente sencilla gracias a las instrucciones del doctor Carrión. Que fue su maestro, según usted me dijo. Vamos a aclarar eso aquí, ¿no? Podemos hacer esta operación. Superó. Ay. Esta operación se puede hacer más o menos entre 20 y 30 minutos. Se puede hacer con anestesia local, que es uno de los miedos más grandes que hay siempre, el riesgo de la anestesia. Y con eso ya el campo de pacientes que se pueden operar son casi todos. Dura menos que ir al dentista y creo que hasta duele menos que ir al dentista. ¿Se puede hacer en la consulta del médico o hay que internarse en el hospital, doctor Carrión? No, en algunos centros, como en Atlanta, el doctor McDonald tiene una clínica, una oficina que es como una especie de clínica donde hace los implantes, sobre todo los semirrígidos, en su consulta con anestesia local. Con la anestesia local creo que es un gran avance también en el manejo y tratamiento de estos pacientes, porque sobre todo para los pacientes que no tienen seguro y que tienen que pagar de su bolsillo, el paciente viene en la mañana, se lo opera y se va después a su casa en forma ambulatoria porque se hace con anestesia local y muy sencillo, muy simple. ¿Y conserva dolor por un tiempo después? ¿Cuánto tiempo? El dolor, en mi experiencia, es la complicación más seria que existe en cualquier tipo de prótesis que se pueda hacer. El dolor es muy individual, muy subjetivo y no está en relación con la edad. Yo tengo un paciente del Perú de 45 años que le puse la prótesis y tuvo dolor por 4 meses. Un dolor severísimo. Pudo aguantar 4 meses casi con dolor, con muchos analgésicos, pero después es el mejor propagandista que tenemos como resultado de la prótesis. Yo cuando estoy enfrente de un paciente que le voy a operar, le digo, ¿usted va a tener dolor? ¿Por cuánto tiempo? No sé. Hay pacientes que se les opera, salen de la operación y al día siguiente están caminando como si no tuviera nada. O sea, el dolor es la complicación más frecuente en estos pacientes, pero ninguno, Carlos me lo puede decir. ¿Estamos de acuerdo? Ninguno, sí, señor. Ningún paciente, en mi experiencia, he sacado la prótesis por dolor. ¿Ni el de los 4 meses? Ninguno. No. Se le quitó a los 4 meses el dolor. El dolor desapareció. Ajá. Usted tiene una pregunta, señor. Se pone de pie, por favor. La pregunta mía, doctor, es ¿qué trauma le puede ocasionar a la persona o cómo él se siente si si le provoca algo cuando va a orinar o cuando eyacula? ¿Se siente normal que cuando era antes de la impotencia? O sea que si sus sensaciones son diferentes. La sensación, la eyaculación y la orina son fenómenos todos independientes, como también es la erección. No se necesita tener una erección para eyacular, mucha gente aquí lo sabe. El conducto por donde pasa la orina no está ni siquiera conectado a los conductos o a las cámaras en donde va a ir la prótesis. No estorba a la molestia urinaria. No va a producir ese problema ni va a cambiar la sensación. Otra cosa que hay que aclarar siempre, el paciente que no eyacula, no va a eyacular después de que tenga la prótesis. Ajá. A ese paciente, por eso en la historia médica es tan importante preguntar cuál es su sensación, qué tipo de eyaculación tiene, porque si no la tienen para empezar, no la van a recuperar. Lo único que proporciona es erección. La prótesis recupera la erección. Carlos, ¿usted quería añadir algo? No, yo lo que quería es contestarle a él la pregunta, porque él le hace la pregunta al doctor Nasir, pero el doctor Nasir no tiene hecho el implante, yo sí lo tengo Esto hecho. está muy bueno, él no tiene la prótesis. Sí, Pregúntale a los pacientes, ¿verdad? Yo creo que esa pregunta no la hubiera hecho nosotros. A ver, dos. primero No usted y después usted. existe ninguna diferencia. Espérese, para allá voy, deje que contesten y corro con el micrófono para allá, No dígame. existe ninguna diferencia después que tienes hecha la operación. Sigues tu vida exactamente normal. La única diferencia es que puedes tener una erección completa y puedes darte el lujo de mantenerla el tiempo que tú quieras. Es la única diferencia que tienes. ¿De acuerdo?
Totalmente de acuerdo. La sensación es igual, la misma. Todo sí igual. Al contrario, yo podría decir que No, te sientes mejor. Espera un segundito. Te sientes mejor porque puedes estar más tiempo, puedes alargar todo lo que tú Sobre quieras. eso yo quiero hacer un comentario después de este señor. Bueno, yo no voy a decir ya más nada porque ellos han dicho. Yo lo único que puedo decir es que esa operación se la recomiendo el que esté enfermo. A eso, lo que están diciendo ellos es verdad, porque pasa por mí ahora. Puede estar todo el tiempo que uno quiera, que no hay problema. Ustedes saben... No molesta al orinar ni nada de eso, nada. Okay. Yo se lo recomiendo hasta la momia de Tutankamón. Gracias. Hay algo que me preocupa, se lo quiero preguntar a la señora. Su marido es un hombre responsable, ustedes llevan 24 años de casado, pero yo pienso que esto es un poquito como el hombre biónico. Y si a uno le toca a uno que no es responsable, es como, Dios mío, Sí, ¿eso no sería un problema? Si no es doctor? responsable, tienes tremendo problema. Sí, ¿verdad? Porque es biónico, ¿no? responsable tienes problemas, ahora irresponsable más problemas. Problema con la señora. Qué horror. Así que esto dura mientras ellos quieran. Absolutamente. ¿Qué ustedes opinan de eso? Ahí hay uno que está opinando. A mí me tiene aterrada esto. Espera, un candado hay que ponerle. Sí. En cuanto a la figura del pene, ¿no cambia en nada la figura del pene? En lo absoluto. En lo absoluto. También se puede asustar a alguien, ¿no? Por eso hacía la pregunta. No. Ok. Ellos hasta ahora no han hecho milagro, que yo le dije a ellos que por qué cuando hacían el implante no hacían un agrego más. ¿Entiendes? Pero me dijo que no, que milagro no hacían. ¿Cuándo? Sí, dígame. Tengo una aclaración en referencia a la eyaculación de la pregunta del señor. Sí, como dijo el doctor Nasir, de haber problemas con la eyaculación primaria, pues eso no se corrige, eso es un problema que existía. Ahora, hay el problema con la eyaculación prematura. En la mayoría de los casos, individuos con principio de síntomas de impotencia, también va asociada a una eyaculación prematura. Y ese es el miedo al fracaso. El fracaso que es la no erección o no poder completar la penetración. Entonces eso trae como forma de resolver eso, una eyaculación prematura. O precoz, sí. Para sentirse, bueno, ya yo terminé, ya cumplí mi función. Una vez que se elimina ese miedo al fracaso después de la prótesis, la eyaculación precoz, la eyaculación prematura también se elimina. Ya el individuo no tiene por qué apurarse psicológicamente para terminar, para sentirse vencedor en este caso que ha culminado el acto. Entonces eso sí es un problema que se resuelve. ¿Y uno cuando tiene esto puede tener hijos? Sí. Pues muy bien, regresamos en unos minutos con la impotencia, problema del pasado. Doctor Leo Bradman, usted es psicólogo y usted tiene una clínica de disfunción sexual. Y también tratamos otros problemas maritales, de la relación, de la familia. Yo quiero saber el aspecto psicológico sobre tratar a la pareja y cómo puede ayudar una esposa cuyo esposo tiene este problema. Sí, bueno, es importante primero decir que muchos de los problemas que estamos hablando aquí son problemas médicos y la mayoría de los pacientes que se ven en mi clínica ya han sido examinados por un urólogo, por un médico y han determinado que el problema no es físico. Y en ese momento el paciente viene algunas veces casado, algunas veces no es casado. Yo he tenido pacientes de todas edades. Por ejemplo, un paciente que tuve vino de, como se dice, el honeymoon, la luna de miel, porque tuvo una gran trauma porque no trabajaba la cosa. Entonces vinieron de una isla del Caribe. Carísimo el viaje además. Cancelaron la luna de miel y enseguida vieron a mi oficina y fue un caso que se trató bastante pronto. En otros casos es muy interesante porque el hombre puede funcionar con una mujer y no con otra, o puede funcionar solo en la masturbación y no con una mujer por el miedo o por la ansiedad.
Eso le pasa más bien a los jovencitos que están empezando en el amor, ¿no? Depende, porque yo he tenido pacientes, por ejemplo, hombres de 30, 40, 50 años que, por ejemplo, han tenido una experiencia fuera del matrimonio, o un hombre que yo traté tuvo una relación con la esposa de su mejor amigo, y cuando vino el momento del acto no pudo funcionar. Es que Dios es justo. Así que las emociones son muy importantes en algunos casos de impotencia. En natural, no en todos los casos, pero en algunos casos es el factor principal. ¿Usted encuentra que los hispanos quizás, digo yo otra vez, no llevan a las esposas a hablar de estas cosas? O sea, que el tipo de pareja que tienen ellos no es común entre los hispanos, porque los hombres van más solos y no quieren que la... Piensan que es un problema de ellos en vez de darse cuenta que es un problema de la pareja. Sí, es una lástima porque muchos de los hombres hispanos no pueden ni hablar de este asunto, y muchas veces toman las cosas en sus propias manos y se emborrachan o se deprimen en vez de ir al médico o ir al psicólogo. Y muchas veces no hay manera que se enfrenten al problema, como es algo que ellos no pueden hablar de eso. ¿Usted piensa que es un machismo quizás un poco mal interpretado pasarse 10 años o 15 con este problema antes de atreverse a ir a un médico? Totalmente. Y yo he tenido casos que una pareja, por ejemplo, no tuvo ninguna actividad sexual por 7 años antes que el hombre me vino a ver. Y era básicamente el hombre que estaba resistente a cualquier tipo de tratamiento, le daba pena. Dígame, doctor. Se mencionó ahí machismo como un problema muy grande en el latino. Yo creo que en las personas hispanas o latinas, más que el machismo es la falta de información de que hay cosas disponibles, tratamientos de todo tipo, digamos psicológicos o médicos, y es esa falta de difusión de información lo que frena al latino de buscar ayuda. O sea, no saben que hay arreglo, pero una vez que el paciente latino, y eso lo digo porque lo veo en la oficina, una vez que el paciente latino ya ve que hay una solución, es el primero en ir a decirle al amigo que vaya y se arregle, y es el primero en traer al otro amigo de la mano. O sea, se convierten en apóstoles de una nueva fe. Una vez informado, el paciente latino no tiene problemas de machismo. Es que no lo han informado. Eso es correcto. Sí, porque muchos de mis pacientes han sido recomendados de otros pacientes, así que eso es correcto. Yo creo que por eso estamos haciendo este programa, básicamente para dar información sobre un tema de que cuando la gente lo oye o se asusta o se ríe, que es una reacción rarísima, o dicen cosas como, gracias a Dios, a mí nunca me va a pasar esto, sin saber de que uno nunca sabe lo que a uno le va a pasar o no. Así es. Dígame, doctor. Exactamente. No, eso de la palabra machismo, yo creo que hay que aclararlo muy bien. Decimos que el latino por machismo no va a haber algo. Yo creo que es mentira. Por miedo. No por miedo tampoco. Yo creo que el latino, desde el punto de vista sexual, es más sexualmente orientado que un anglosajón. Y lo malo es que no tiene toda la información, pero dentro, si analizamos, por ejemplo, la población latina en Miami, y hablan con todos los urólogos que hacen la prótesis, van a encontrar que la población latino que se opera es tremenda, es enorme. De manera que eso de palabra machismo no existe. En otras palabras, que una vez que descubren que hay remedio, somos menos cobardes los latinos que el resto. Okay. Sí. No, yo no creo que sea cobardía, ¿no? Yo creo que es la solución a un problema, y eso no es cobardía de querer ir a... Doctor, vamos a volver en unos segunditos con una alternativa más a este problema, que es la inyección. Con nosotros tenemos al doctor Mark Gittleman. El doctor es urólogo, tiene también un grupo de apoyo que se llama Impotentes Anónimos. Él es americano y no habla español, pero con nosotros está su asistente, que es enfermera, para explicarnos sobre la inyección, que no es una prótesis, es una inyección para personas impotentes. Doctor, can you explain a little bit about the shot, the injections? Certainly. I just want to let the patients know that there is an alternative to surgery, and that is that of injections that we use directly into the penis for a shorter time of erection, for approximately an hour or two, that they can use whenever they'd like to. Okay. El doctor dice que hay una alternativa, aparte de la prótesis, que es la inyección espinales, que se inyecta directamente al pene. Es para erecciones cortas de 1 o 2 horas, para
¿qué es otra alternativa aparte de la prótesis? Ok, yo quisiera también hablar con ustedes un poquitico del grupo de apoyo. Ok, el grupo de apoyo, ¿cuántos miembros tiene? How many members do you have? 4. No, the members of the group. De Impotencia Anónima. Yeah. Well, we meet approximately monthly, and we have attendance approximately 75 to 100, and we discuss different topics each month, and it's a chance for the patients to really get to know each other and the different opportunities to treat the impotence. Ok, él tiene un grupo que se llama Impotentes Anónimos, se reúnen 4 veces al mes y son una vez al mes. Y son de 75 a 100 personas. En este grupo de apoyo, ¿hay hispanos? Muy pocos. Y si vienen, no preguntan después cuando ya el grupo se ha concluido la actuación o la... O sea, tú me dijiste que ellos les da vergüenza hablar con la enfermera porque es mujer, entonces no traen a las esposas. En otras palabras, que otra cosa que los hispanos no conocemos son estos grupos de apoyo que existen. It can be a good support group, and we're hoping to encourage the Spanish community to come forward and to participate more in the... Que participen a los hispanos es el mensaje de ellos. Muchas gracias. Doctor, paciente, a ver, thank you. Paciente primero. Sí, en español. En español, lo quisiera hacer una pregunta a él. 2 preguntas en sí. He's got a question for you. I got 2 of them, okay. En español tiene que hacerle. ¿De qué edad varían los pacientes que usted tiene? Esa sería una pregunta. Y la otra pregunta, usted dice que se inyecta y le dura 1 hora. ¿Quién se la proporciona? En caso de que usted esté, por ejemplo, en la noche en la calle o algo de eso, ¿cómo usted resuelve ese problema? Contéstale. Well, first of all, we can use this particular technique with any age group and any particular diseases. Some diseases respond better than others. Dice que en cualquier edad, en cualquier tipo de enfermedad. Yo le traduzco. Dice que con cualquier edad y cualquier tipo de enfermedad se puede usar esta inyección. No te preocupes, yo le traduzco. In terms of who injects it, actually we teach the patient to do it in the office, and we fine-tune the amount of medicine that we need to use, and we teach them to do it at home or on vacation or a cruise or anywhere they'd like. Okay, después de unos comerciales vamos a volver a explicarles exactamente los pros y los contras de la inyección y cómo el doctor enseña a ponérsela en la consulta. Regresamos en unos segunditos. Okay. Estábamos con el doctor Mark Gittleman, que nos acababa de explicar cómo se aplica la inyección. Dice que él en la oficina enseña a los pacientes a ponerse la inyección y que entonces él les va graduando la medicina poco a poco. Entonces, eso fue lo que habíamos hablado. ¿Usted tenía una objeción a la inyección, doctor? No tengo objeción en sí a la inyección. La inyección existe como una alternativa. 2 cosas hay que ver acá. Los problemas médicos de la inyección y que son o que el paciente se inyectó mal, o que la erección duró más tiempo de lo normal, en donde ya entramos a problemas de priapismo, que es una condición en donde puede haber una coagulación de la sangre dentro del pene, que también es tratable, pero ya se va a tratar como una emergencia. Ese es del punto de vista médico. Ahora, del punto de vista como hombre... O sea, espérese, que eso no está aclarado, que la inyección hace que dure la erección mucho... Si la erección dura más de 4 horas, ya usted tiene un problema y tiene que ir al médico, no decir, ay, me salvé, no. Ya se considera una emergencia médica. Una emergencia médica, ¿oyeron? Ya tiene que ir el paciente al médico, se le tiene que irrigar... Just a moment, let me finish. Desde el punto de vista... Ese es el punto de vista médico. Claro, toda complicación tiene tratamiento, no tiene problema. La inyección, le digo, se usa, de hecho tenemos en la oficina para aquel paciente que la quiere usar, pero siempre se le presentan todos. Estoy seguro que el doctor Gittleman también lo hace. Ahora, desde el punto de vista hombre, vamos a olvidarnos que el doctor Nasir está aquí está Carlos Nasir. Como hombre... Tengo serias dificultades en tener que pensar que cada vez que voy a tener que hacer el amor con alguien, me tengo que insultar, físicamente meterme una aguja en algo que yo quiero mucho. Está hablando Carlos Nasir, no está hablando el doctor. ¿Okay? Eso es una cosa bien importante porque es muy bien aceptado en el anglosajón, es más tranquilo, pero el latino tiene mucho dono, se quiere mucho en ese sentido. Insultarse físicamente cada vez que uno tiene que hacer el amor, como que uno empieza ya
a aplazar o a prolongar esos contactos. Porque si tengo que andar con la agujita aquí cada vez que voy a salir de paseo a ver dónde me encuentro con Ya algo. entiendo. Y venga acá, ¿cuánto cuesta esto de la inyección? ¿Cuánto cuesta la medicina? How much is the medicine? In terms of expense, it would be approximately $100 for a 3-month period. Ok, entonces yo pienso de que esto es una alternativa. Eso está muy bien, esto está muy bien. Estamos hablando de $100 contra 5,000 y 13,000. Ustedes elijan. Thank you. Ok, dígame, doctor. No, yo creo que cuanto más oportunidades le podamos ofrecer a un paciente, es lo mejor, porque hay que pensar primero en el paciente. Hay muy poca gente que piensa en forma racional. Hay mucha gente que todavía hoy en día rechaza la prótesis. Hay gente de diferente nivel cultural que no acepta la prótesis porque no acepta una erección artificial. Entonces, en este grupo de pacientes se tiene la otra posibilidad de ofrecerle la inyección de una serie de drogas como la papaverina, regitina o prostaglandina, y más aún si vamos ya a procedimientos mucho más sofisticados, es como la ligadura de las venas, que probablemente constituirá en el futuro uno de los tratamientos primordiales en el manejo de los pacientes con impotencia, o la revascularización del pene, que todavía está en una etapa muy a pañales, de una etapa de investigación, pero todos los procedimientos que se pueda ofrecer al paciente en beneficio del paciente, si es hecho en forma estructurada, bien llevada, yo creo que está bien. La única desventaja de la papaverina o de cualquier inyección es que uno ya está entrando, digamos, casi al terreno de los computers, que tiene que computarizar su actividad sexual, porque uno no puede caminar con la inyección por cualquier sitio que vaya, sobre todo los jóvenes y los que no están casados. Pero como una alternativa... Está bien. Está bien. Ok. Volvemos en unos segundos con impotencia, mal del pasado. Una pregunta sobre la impotencia. A mí me gustaría preguntarle a los doctores aquí presentes, ¿qué consejos le podrían dar a las personas para poder evitar la impotencia? Medidas preventivas, doctores. A ver. Dentro de las causas preventivas, que sería, bueno, la diabetes no tiene prevención. El que nace genéticamente predispuesto a la diabetes no se controla, pero hablemos del colesterol que se puede controlar, el cigarro que se puede controlar, las drogas que se pueden controlar, el alcohol que se puede controlar. Esa es una manera de prevenir la erección, de prevenir la impotencia, perdón. Si en los paquetitos de cigarro dice el Surgeon General que esto puede producir impotencia, yo creo que habría menos gente fumando. Dígame. Yo quisiera saber si es cierto que un hombre adicto a drogas llega a correr el riesgo de ser impotente, o si al mismo tiempo esta persona que usa esas drogas ya la va a necesitar para hacer su acto sexual. La cocaína, vamos a decir, entre comillas, el afrodisíaco, en uso crónico, a la larga produce impotencia. Todas las drogas estas a la larga van a producir impotencia. La cocaína produce vasoconstricción al punto de que no siquiera le llega sangre después al pene. De hecho, un paciente mío, un hombre de 28 años, lo operamos, le pusimos una prótesis por problemas de abuso de cocaína. A ver si entendimos esto claro. La cocaína produce impotencia, señores. ¿Lo oyeron en sus casas? Ok. Gracias, doctor. Gracias. En el caso de los dos señores presentes, yo quisiera saber, como dijo el doctor, por cuánto tiempo tuvieron dolor ellos, si fue por mucho tiempo, o unos días, o cómo. ¿Usted primero? Yo, en realidad, dolores no tuve nunca, en ningún momento. Quizás un poco como de estrechez, ¿no? Que la misma herida, ¿no? Según se fue cerrando. Pero dolores, lo que es dolores físicos, en ningún momento lo tuve. Yo salí del hospital igualito que como había entrado. Yo estoy en la misma, yo tuve molestia, cuestión de 2 días o 3, un poco molestia, no dolor. Como una operación sencilla como una cualquiera, operación nada sencilla, cualquier operación, una molestia ya. Ok, ¿su pregunta? Sí, a mí me gustaría preguntarle si la impotencia es hereditaria. Muy buena pregunta, gracias. ¿Es hereditaria? No. Puede haber una predisposición en los pacientes diabéticos, pero no es hereditaria la impotencia. Ok, bueno, si fueran los hombres quizás más a los urólogos, como vamos las mujeres a los ginecólogos, pues
no tendrían esto y eso es una buena medida preventiva. Quiero darle las gracias a todos por esta noche. Volvemos por esta tarde. Se me olvida que este programa es por la tarde, señores. ¿Ustedes se imaginan? Bueno, muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias a ustedes por ser tan valientes de ayudarme a discutir un tema tan importante. Gracias. Muchas gracias. La nota de Cristina hoy fue proporcionada por Fini Lignarolo. En nuestro próximo show de Cristina, desde aquí en Los Ángeles, vamos a discutir la virginidad. Cámaras en donde va a ir la prótesis. No estorba a la molestia urinaria. No va a producir ese problema, ni va a cambiar la sensación. Otra cosa que hay que aclarar siempre, el paciente que no eyacula, no va a eyacular después de que tenga la prótesis. A ese paciente, por eso en la historia médica es tan importante preguntar cuál es su sensación, qué tipo de eyaculación tiene, porque si no la tienen para empezar, no la van a recuperar. Lo único que proporciona es erección. La prótesis recupera la erección. Carlos, ¿usted quería añadir algo? No, yo lo que quería es contestarle a él la pregunta, porque él le hace la pregunta al doctor Nasir, pero el doctor Nasir no tiene hecho el implante, yo sí lo tengo Esto hecho. está muy bueno, él no tiene la prótesis. Sí, Pregúntale a los pacientes, ¿verdad? Yo creo que esa pregunta no hubiera hecho nosotros. A ver, primero usted y después usted. No existe ninguna diferencia. Espérese, para allá voy, espérese desde que contesten y corro con el micrófono para allá, dígame. No existe ninguna diferencia después que tienes hecha la operación. Sigues tu vida exactamente normal. La única diferencia es que puedes tener una erección completa y puedes darte el lujo de mantenerla el tiempo que tú quieras. Es la única diferencia que tienes. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. La sensación es igual, la misma. Todo sí igual. Al contrario, yo podría decir que te sientes mejor. Espera un segundito. Te sientes mejor porque puedes estar más tiempo, puedes alargar todo lo que tú quieras. Sobre eso yo quiero hacer un comentario después de este señor. Bueno, yo no voy a decir ya más nada porque ellos han dicho. Yo lo único que puedo decir es que esa operación se la recomiendo el que esté enfermo. A eso, lo que están diciendo ellos es verdad, porque pasa por mí ahora. Puede estar todo el tiempo que uno quiera, que no hay problema. Ustedes saben... No molesta al orinar ni nada de eso, nada. Okay. Yo se la recomiendo hasta la momia de Tutankamón. Gracias. Hay algo que me preocupa, se lo quiero preguntar a la señora. Su marido es un hombre responsable, ustedes llevan 24 años de casado, pero yo pienso que esto es un poquito como el hombre biónico. Y si a uno le toca a uno que no es responsable, es como, Dios mío, sí, ¿eso no sería un problema? Si no es responsable, tienes tremendo problema. Sí, ¿verdad? Porque es biónico, responsable ¿no? tienes problemas, ahora irresponsable más problemas. Problema con la señora. Qué horror. Así que esto dura mientras ellos quieran. Absolutamente. ¿Qué ustedes opinan de eso? Ahí hay uno que está opinando. A mí me tiene aterrada esto. Espérate. Un candado hay que ponerle. Sí. En cuanto a la figura del pene, ¿no cambia en nada la figura del pene? En lo absoluto. En lo absoluto. También se puede asustar a alguien, ¿no? Por eso hacía la pregunta. No. Okay. Ellos hasta ahora no han hecho milagro, que yo le dije a ellos que por qué cuando hacían el implante no hacían un agrego más. Pero me dijo que no, que milagro no hacían. ¿Cuándo? Sí, dígame. Tengo una aclaración en referencia a la eyaculación de la pregunta del señor. Sí, como dijo el doctor Nasir, de haber problema con la eyaculación primaria, pues eso no se corrige, eso es un problema que existía. Ahora, hay el problema con la eyaculación prematura. En la mayoría de los casos, individuos con principio de síntomas de impotencia, también va asociada a una eyaculación prematura. Y ese es el miedo al fracaso. El fracaso es un gran avance en el manejo y tratamiento de los pacientes con impotencia, que hasta esa época no teníamos nada que ofrecerles y prácticamente los millones de pacientes que usted mencionó hace poco no tenían ningún tratamiento. A partir de 1972 se crean una serie de prótesis y hoy en el mercado existen para todos los gustos, todos los tamaños y todos los colores. Estas varillitas son de silicón, del mismo material que se usa para las mamoplastías. Y antes de que se crearan estas prótesis existían otras. Pero ¿por qué se hicieron populares estas dos prótesis, la de Houston y la de Miami? Es porque
estudiando la anatomía del pene humano, encontramos que existen dos cuerpos cavernosos que tienen la misma característica, la misma figura de esta prótesis. El concepto es que si colocábamos la prótesis dentro de los cuerpos cavernosos, entonces podríamos darle al paciente la rigidez que se consigue con una erección fisiológica normal. Ajá. Ese es el concepto por el cual estas dos prótesis se hicieron tan populares en el mercado mundial y solucionaron el gran problema que ocasiona cualquier pareja, sean casados, no casados o solteros. ¿Cuál es el problema de la impotencia y de la incapacidad de poder actuar en forma satisfactoria durante el acto sexual? Pero esa prótesis todo el tiempo se mantiene rígida entonces. Correcto. Entonces, ¿cómo funciona un individuo común y corriente, por ejemplo, un jueves en la oficina cuando no tiene acto sexual con esa prótesis? Cuénteme usted a mí lo mejor que podamos salir de esto, dígame, porque... Esa es una pregunta muy interesante que todos los pacientes se preguntan: si me pone usted una prótesis rígida cuando esté caminando en la calle Flagler o cuando vaya a la playa. O cuando vaya a bailar. No, cuando vaya a bailar sí le interesa tener eso. Ah, sí le interesa. No me haga sonrojarme, doctor. Entonces, ¿qué va a pasar en estos pacientes con las semirrígidas o la varillita que le llama usted? No hay ningún problema. El paciente y nosotros aprendimos a que el paciente después de esta operación pueda acomodar el pene o el nuevo pene en tal forma que nadie lo va a ver. Nadie se da cuenta de que tiene un pene en erección permanente. ¿Haría falta una ropa interior especial, quizás? No, absolutamente no. Uno de mis pacientes, el año 75, inventó una especie de elástico con una bandita en lo cual el pene se podía colocar dentro del anillo y el paciente caminaba perfectamente bien, sin ningún problema. No se olviden que hasta el año del 73, digamos hasta el 78, habían solamente dos tipos de prótesis, el inflable y el semirrígido es el que se operaba mucho más porque era más barato, más fácil, más sencillo, y nunca ha habido problemas. ¿Qué costo tiene eso? La operación del semirrígido hoy en día, más o menos, para saber. Si el doctor Nasir opera, probablemente $5,000. Si yo lo opero... Constante, gradual, es orgánica, en la mayoría de los casos. Cuando un paciente sufre de impotencia temporal, ¿qué tiempo debe de dejar pasar antes de pensar que se le puede convertir en crónica y que tiene que ir al médico? Normalmente. Bueno, una impotencia temporal basada en un trauma psicológico no tiene por qué hacerse crónica siempre y cuando se resuelva el trauma psíquico que le causó la impotencia. O sea, si la pregunta es que una impotencia psicológica se convierte en orgánica por sí sola, no. Ahora, una impotencia psicológica de no resolverse puede continuar siéndolo indefinidamente, la impotencia. Está la impotencia selectiva, que es cuando el individuo, por razones de desajuste en su matrimonio, no es capaz de funcionar con su esposa, sin embargo no es así con otra pareja. ¿Usted cree que eso tenga algo que ver de por qué se busca tanto prostitución? Porque están en un matrimonio muchos años y si no funcionan, en la calle quizás no sean impotentes. ¿Puede ser un caso? Sí, el hombre necesita asegurarse él mismo de que su caso no es él el culpable, y es muy fácil culpar a la esposa en este caso, cuando en realidad no es así. El problema es más profundo. Sin embargo, ya quedan satisfechos pensando: el problema no soy yo soy capaz de funcionar en la calle con la persona X. El problema debe ser ella. Y repito, eso no es necesariamente la verdad, pero es fácil hacerlo así. Doctor, ¿usted cree que en nuestra sociedad hay demasiado énfasis en que los hombres sean unas máquinas sexuales y tengan todo el tiempo que perform, como se dice en inglés? Pues me temo que sí. El hombre, sobre todo en nuestra cultura, en nuestra sociedad, hay el concepto de que el hombre tiene una función, él mismo se la cree, y de no funcionar a plenitud en eso, él se siente un minusválido. Un minusválido. Volvemos en unos momentitos con la impotencia, el mal del pasado. El doctor
doctor Hernán Carrión es director del Hospital Cedros del Líbano y fue el inventor de la prótesis de varilla conocida como el Carrión Small Device. El doctor Leo Bradman es psicólogo del Mount Sinai Hospital y tiene su propia clínica de disfunción sexual. Démosle la bienvenida. Doctor Carrión, yo quiero que usted, vamos a hablar un poquitico de la prótesis que usted inventó. ¿En qué año fue? ¿Cómo fue? El año 1972 probablemente marca la era en que se hace una revolución en el manejo y tratamiento de los pacientes con impotencia. Por extraña coincidencia, en dos ciudades de Estados Unidos, una en Houston y otra en Miami, se crean dos tipos de prótesis peniana. Y una de ellas, la que le estoy mostrando al público, que se llama Small Carrion Penile Prosthesis en inglés. ¿Qué es la de varilla en español? Es la de varilla en español, pero varilla buena. Y que constituye, como dije, $. Ya veo que se va a poner muy bueno este programa. Hablando del doctor Nasir, usted trajo otro tipo de prótesis. ¿Nos puede hablar un poquitito de ella y de la diferencia? En efecto, como el doctor Carrión decía, el concepto de poner algo dentro del pene no ha cambiado. O sea, han habido muchas prótesis, pero el concepto, o sea, el invento original de Carrión y Small no cambió. Hay que poner algo adentro del pene. Ahora, ¿qué se pone? O la varilla, como le dice usted, o algo inflable. Dentro de las inflables existen N modelos. Fácil, hay 10 o 12 modelos en el mercado. Traje una de ellas para ver la parte mecánica, lo más fácil que hay. Y esta es una prótesis, como ven, es blanda, como sería cualquier pene, que en la punta lleva una bomba que va a aspirar el líquido que está en un reservorio posterior y lo va a pasar a un cilindro central. Entonces el paciente activa la punta de la bomba y una vez inflado el cilindro central se produce una erección. La va a usar el tiempo que el señor quiera, 1 hora, 2 horas, un día, una semana, a gusto del dueño. Eso, somos cirujanos, no somos profesores de moralidad. Una vez que el paciente termina su acto sexual satisfactorio, aprieta un punto que hay un poco más atrás de la bomba y esto se va a desinflar. Y ya vuelve otra vez al estado que tenía, natural y flácido. Es más cómoda de guardar, es cierto lo que dice el doctor Carrión, hay que esconderla porque no se tiene que ver, a menos de que sea un hombre muy joven que se vaya a poner shorts y pantalones apretados y esas cosas, entonces ya el paciente está muy consciente de eso, algunos de ellos. El paciente mayor en realidad no le molesta. Pero por supuesto son opciones y se le presentan todas esas opciones a cada paciente y el paciente con una información, o sea, amplia, hace una decisión informada. ¿Y cuál es el costo de esa operación? Esta operación, si la hace Carrión, cuesta igual. Costo en este momento, si estamos acá en Estados Unidos, todas estas operaciones, hay que aclarar para que sepan, son cubiertas por el seguro, porque impotencia es una enfermedad. Esto no es cirugía plástica, esto no es que me quiero ver más bonito. No es una cirugía cosmética. El pene, por definición, es un órgano primariamente genital con una función urinaria incidental. ¿Qué quiere decir? Que si una persona, ni Dios quiere, en un accidente perdiera el pene, puede continuar orinando. Si a esa persona le sacaran la vejiga, continuaría orinando porque se va a abocar la derivación de orina a la piel o a cualquier parte. Pero si esa persona pierde el pene, pierde su función genital. Entonces esto no es cirugía cosmética. No es como una nariz, si respira aunque esté fea, funciona. El pene que no tiene una erección no funciona como órgano, por lo tanto, como una enfermedad, o se trata con medicinas o se trata con cirugía. Pero eso, el costo no debe ser un problema. ¿Y lo cubre el seguro? El seguro lo cubre. Ok. Yo pienso que tenemos todos preguntas sobre los implantes. Volvemos en unos segundos con preguntas específicas sobre estos implantes antes de continuar. Doctor Nasir, vamos ahora a los dos doctores de los implantes a hablar de los implantes. Por ejemplo, en una persona desnuda, ¿qué se ve por fuera? ¿Se ve como una cosa completamente normal? En el implante inflable, cuando no hay erección se ve normal. El pene se va a ver del tamaño, nunca se va a encoger, hay que hacer esto bien claro. El pene no encoge una vez que tiene un implante adentro. Queda blando y lacio,
y se ve como recién salido de la ducha después de un baño caliente. Ajá. Ningún problema. Ok. ¿La operación es muy larga? ¿Es muy dolorosa, larga, complicada o es sencilla? La operación es relativamente sencilla gracias a las instrucciones del doctor Carrión. Que fue su maestro, Que fue mi según usted me maestro. dijo. Vamos a aclarar eso aquí, ¿no? Podemos hacer esta operación. Superó. Ay. Esta operación se puede hacer más o menos entre 20 y 30 minutos. Se puede hacer con anestesia local, que es uno de los miedos más grandes que hay siempre, el riesgo de la anestesia. Y con eso ya el campo de pacientes que se pueden operar son casi todos. Dura menos que ir al dentista y creo que hasta duele menos que ir al dentista. ¿Se puede hacer en la consulta del médico o hay que internarse en el hospital, doctor Carrión? No, en algunos centros, como en Atlanta, el doctor McDonald tiene una clínica, una oficina que es como una especie de clínica donde hace los implantes, sobre todo los semirrígidos, en su consulta con anestesia local. Con la anestesia local creo que es un gran avance también en el manejo y tratamiento de estos pacientes, porque sobre todo para los pacientes que no tienen seguro y que tienen que pagar de su bolsillo, el paciente viene en la mañana, se lo opera y se va después a su casa en forma ambulatoria porque se hace con anestesia local y muy sencillo, muy simple. ¿Y conserva dolor por un tiempo después? ¿Cuánto tiempo? El dolor, en mi experiencia, es la complicación más seria que existe en cualquier tipo de prótesis que se puede hacer. El dolor es muy individual, muy subjetivo y no está en relación con la edad. Yo tengo un paciente del Perú de 45 años que le puse la prótesis y tuvo dolor por 4 meses. Un dolor severísimo. Pudo aguantar 4 meses casi con dolor, con muchos analgésicos, pero después es el mejor propagandista que tenemos como resultado de la prótesis. Yo cuando estoy enfrente de un paciente que le voy a operar, le digo, ¿usted va a tener dolor? ¿Por cuánto tiempo? No sé. Hay pacientes que se les opera, salen de la operación y al día siguiente están caminando como si no tuviera nada. O sea, el dolor es la complicación más frecuente en estos pacientes, pero ninguno, Carlos me lo puede decir. ¿Estamos de acuerdo? Ningún paciente, en mi experiencia, he sacado la prótesis por dolor. ¿Ni el de los 4 meses? No. Se le quitó a los 4 meses el dolor. El dolor desapareció. Ajá. Usted tiene una pregunta, señor. Se pone de pie, por favor. La pregunta mía, doctor, es ¿qué trauma le puede ocasionar a la persona o cómo él se siente si le provoca algo cuando va a orinar o cuando eyacula? ¿Se siente normal que cuando era antes de la impotencia? O sea que si sus sensaciones son diferentes. La sensación, la eyaculación y la orina son fenómenos todos independientes, como también es la erección. No se necesita tener una erección para eyacular, mucha gente aquí lo sabe. El conducto por donde pasa la orina no está ni siquiera conectado a los conductos o a las